Hola, ¿qué tal? Yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Alicia Recetas. Hoy te quiero mostrar cómo preparar un delicioso brownie de chocolate. Te quedará jugoso por dentro y con una fina capa crujiente por fuera que no dejará indiferente a nadie. Vas a ver lo fácil que es de hacer y el gran resultado que obtienes. Antes de comenzar con la receta me gustaría pedirte que si te gusta me lo hagas saber dándole a like y si no te has suscrito que lo hagas para no perderte ninguna receta tan rica y fácil como esta. Comenzamos. Los ingredientes que necesitamos son 3 huevos talla L, 125 gramos de harina, 230 gramos de un buen chocolate negro para fundir, 120 gramos de mantequilla sin sal, 30 gramos de cacao puro en polvo, 150 gramos de azúcar, 50 gramos de nueces y media cucharadita de sal. En primer lugar derretimos el chocolate al baño María. Ponemos un cazo con agua al fuego y encima un bol que encaje en el cazo y añadimos el chocolate para que se vaya fundiendo. Es muy importante que no le caiga ni una gota de agua al chocolate. A continuación le agregamos la mantequilla para que se funda junto con el chocolate y ligue bien. Cuando esté listo lo reservamos para más adelante. Por otro lado, en un bol grande ponemos los 3 huevos y los batimos un poco. Después le añadimos el azúcar y continuamos batiendo con unas varillas manuales o un tenedor. No debemos hacerlo con unas varillas eléctricas, porque es importante que esta masa no coja aire. El brownie no es un bizcocho, debe quedar denso y jugoso por dentro. Una vez que el azúcar se haya disuelto en los huevos, le ponemos el chocolate que habíamos fundido anteriormente con la mantequilla y mezclamos bien. Luego, sobre un colador de malla fina volcamos la harina, el cacao y la sal. Lo removemos un poco para que se junte todo y lo tamizamos para que no se formen grumos. Después, con una paleta para no meter aire a la masa, lo integramos todo bien, con movimientos suaves y envolventes. Ahora le añadimos las nueces troceaditas y las envolvemos en la masa. Por último, ponemos la mezcla en un molde apto para horno previamente forrado con papel vegetal. Yo estoy utilizando uno cuadrado de 20 por 20 centímetros. Y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados durante 40 minutos. Una vez salido del horno, lo dejamos reposar unos 30 minutos. Después ya lo podremos desmoldar y cortarlo en cuadraditos para hacer los típicos pastelitos de brownie. Bueno, pues aquí puedes ver cómo quedan de deliciosos, con una fina capita crujiente por fuera y por dentro son densos y jugosos. Te animo a prepararlo, ya verás que es un brownie muy rico. Cuando lo pruebes no podrás parar de comer, te lo aseguro. Espero que te haya gustado la receta, si es así te animo a darle a me gusta y a que te suscribas si aún no lo has hecho. También puedes compartir el vídeo con alguien a quien creas que le puede gustar. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Hasta pronto, besos.